Buenas noches, audiencia de Indicios en nuevo horario de 21 a 22, con toda la información policial, judicial y de prevención. Bienvenida, Ale. Buenas noches, Marcos. Saludo a los televidentes, igual que ya nos estarán mirando. Y bueno, también recordarle el Face, Indicios, como para que tengan contacto y bueno, aporten ideas, temas a tratar o intervenir puntualmente con los invitados que cotidianamente tenemos acá en el estudio, así que seguidamente vamos a ir a un corte porque ya tenemos en el piso al invitado de esta noche que vamos a tocar un tema que ha trascendido en todos los medios y que va a ser de interés para toda la comunidad. Se viene el martes que viene en la pantalla de Canal 2, en este momento, o sea, en ARGL Otra Mirada, el debate por el transporte urbano de pasajeros. Le vamos a dedicar no solamente un programa, sino que se va a debatir en vivo y en directo, con tu participación y los protagonistas. ¿Quiénes están invitados? Secretario de Gobierno, un concejal, Eloy Echazú, un pasajero que en coincidencia es estudiante y un trabajador del transporte urbano de pasajeros. ¿Y quién más falta? Ustedes, que también van a tener su momento para participar en #RGL el debate. Esto será el próximo martes a las 21 horas, Antonella, será hasta entonces. Están todos avisados, así que no se lo pierdan. Próximo martes a través de la pantalla de Canal 2 a las 21 horas, #RGL Otra Mirada. Informados, el panorama de noticias de Río Gallegos, toda la información del ámbito local y lo que sucede solamente en nuestra ciudad, todo lo que ocurre con la cobertura de nuestros móviles de exteriores, de lunes a sábados, a partir de las 20 en la pantalla de Canal 2. Informados, el noticiero de Río Gallegos, Canal 2, nuestra pantalla. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Ofrecemos una amplia variedad de talleres recreativos y literarios, actividades deportivas, caminatas, actividades acuáticas, juegos, festejos y mucho más. Único centro integral en toda la provincia. Un lugar ideal para cuidar a los que siempre nos cuidaron. Consultas e inscripciones, Alvear 175, Río Gallegos. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Nuna viste a todas, a chicas clásicas, design, relajadas. Ahora en nuestro nuevo local, ubicado en Vélez Sarsfield 82, tenemos las mejores marcas para vos. Ver, Lázaro, La Soreiro, Alo Martínez, La Mercería y la gran novedad junto a Guimos y Tut. Visítanos en nuestro nuevo espacio. Visítanos también en nuestra fanpage, Nuna con vos. Hay momentos que requieren ser recordados, instantes de tu vida que deben quedar para siempre. LG Videos. Filmaciones de acontecimientos sociales, cumpleaños de 15, bodas, bautismos. En LG Videos contamos con lo último en equipamiento y video en alta definición. LG Videos. El arte hecho imagen y sonido. Contacto 02966 15 69 41 24. LG Videos. A toda velocidad. Durante este 2017 a toda velocidad televisión seguirá estando los martes, como siempre. Por Canal 2 también, como siempre. Pero a la hora 22, recuerde, a toda velocidad televisión, los martes a la hora 22 por Canal 2. Ahí los estaremos esperando como siempre. Canal 2, Río Gallegos, nuestra pantalla. Continuando en el segundo bloque de Indicios, ya tenemos acá en el estudio al invitado del día de la fecha que va a exponer un tema que ha trascendido todos los medios gráficos, televisivos y radiales. Esto fue el viernes pasado, así que te dejo, Ale, para presentarlo e instalar el tema. Bueno, sí, estamos con Juan Carlos Silva, él es papá de una adolescente que fue abordada el día viernes en horas del mediodía por un
hombre de 60 años, quien intentó subirla a su vehículo. Bueno, Silva, más que nada, para que nos comentes, bueno, cómo se dio el hecho, cómo se encuentra hoy tu hija. Bueno, buenas noches a la audiencia, buenas noches Alejandra, Marcos, gracias por invitarme a su programa. Sí, lamentablemente mi visita acá con ustedes es por un hecho que sucedió en mi familia el día viernes, al mediodía aproximadamente. Mi hija había salido de la escuela, se va al colegio La Ducat, había salido del colegio La Ducat, había pasado por mi oficina luego, para desde ahí dirigirse hacia mi casa. Se fue caminando, toma la calle Banciela, y bueno, en circunstancia que estaba caminando por Banciela antes de llegar al cruce de un reconocido supermercado que está ahí en la intersección de Banciela y Corrientes, es interceptada por alguien que ya previamente la venía siguiendo desde unas cuadras, invitándola a subirse a su vehículo. No sé exactamente si tiene 60 años, sé que es una persona grande, una persona de tercera edad. Este individuo le ofreció llevarla en varias oportunidades. Cuando vio que mi hija se resistía, seguía caminando y no le hacía caso, directamente le cruzó el vehículo en la autovía, se bajó e intentó llevársela contra su voluntad. Sí. Seguramente no con muy buenas intenciones, ¿no? Dado cuenta que la estaba llevando contra su voluntad. En ese momento una pareja joven que venía siguiéndolos por detrás, media cuadra atrás de ellos, en otro vehículo, se percató de esta situación, se percató de las intenciones de que este tipo tenía para con mi hija, y gracias a Dios automáticamente pararon el auto, intervinieron en la situación, arriesgando también su salud, y pudieron persuadir a esta persona con intimidaciones de que la dejara, y me acuerdo patente lo que me explicaba Anita, que es a quien tengo que agradecerle toda la vida. Le voy a agradecer a Ana lo que hizo con mi hija, la decisión que tomó de intervenir, inclusive teniendo en cuenta que Ana está embarazada, junto a su novio. Intervinieron los dos, el novio se bajó, según me dijo, le metió una patada al auto, y así pudo disuadir a esta persona de que se fuera. Y lo que decía hace un rato, que me quedó grabado, es que el tipo se fue cagándose de risa, perdónenme la palabra, riéndose, se alejó del lugar, se subió a su auto y se alejó del lugar, dejándola a mi hija envuelta en un ataque de histeria, de nervios, de terror, de miedo, teniendo en cuenta que este tipo, contra su voluntad, la quiso subir en su vehículo, ¿no? Sí. Gracias a Dios pudo intervenir Anita junto a su novio, y no pasó a mayores. Silva, ¿cuál es tu sensación cuando vos te enterás de lo que había sucedido con tu hija? Bueno, lamentablemente son muchas las sensaciones. Vos sabrás que por nuestro trabajo hemos hablado de esto, yo también trabajo en los medios de comunicación muchísimas veces. Hemos hablado con profesionales, hemos hablado con gente que aborda estos temas después que suceden y que trata con los damnificados, pero nada de esto se asemeja a la sensación que un padre tiene cuando le sucede esto a uno de tus hijos, claro. A mi hija en este caso. Son muchas sensaciones, el dolor, la impotencia, la bronca. O sea, yo estaba trabajando, mi mujer me llama por teléfono, me dice, llegó Alma con un ataque de histeria diciendo que un tipo la quiso abordar, por favor venite a casa. Así que estaba a punto de entrar a una reunión, dejé todo lo que estaba haciendo, me voy a casa, y cuando llego a casa veo a mis 3 hijas, mujeres, llorando en un ataque de histeria, de nervios, a mi mujer tratando de contener a mi hija, que la que había sido damnificada, como loca, con un ataque de histeria, llorando también. Y eso no se me va a olvidar nunca, esa sensación cuando apenas pudo balbucear un poco lo que le había sucedido, porque era tal la bronca, los nervios, el miedo, lo que estaba viviendo, que tampoco pudo decirme mucho, ¿no? Después, con el transcurso de las horas, ya gracias a Dios, o sea, me pudo explicar un poco más. Inclusive ella no identificó a la persona, no la pudo identificar, se confundió de color del vehículo, precisamente
por el shock que le produce, el shock que sí, tenía, la situación emocional, ¿no? Eso fue, bueno, yo traté de calmarme un poco, más allá de la bronca, para poder entender lo que había sucedido, que ella me explicara lo que había sucedido. Cuando entre un poco mi mujer y un poco ella, me dicen que este tipo le había, bueno, hecho lo que me narra lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cómo está ella hoy actualmente? No, gracias a Dios, mi hijita está bastante bien. Por lo que se ve, a simple vista, todavía ya se olvidó un poco de eso, no tiene temor de salir a la calle ni de hacer su vida normalmente, como la venía haciendo. Hay que esperar, hay que ver, o sea, ahora yo por mi parte no quiero hablar del tema con ella no quiere hablar del tema. O sea, el solo hecho de recordar la situación por ahí la pone mal, así que seguramente va a haber que ver el modo de que algún profesional, de psicología la pueda contener, pueda inclusive ayudarme a mí a decirme cómo abordar esta situación en el tiempo, ¿no? Pero no es fácil, no es que queda esto y se termina acá. Más por mi parte, teniendo conocimiento de lo que sucede después con esta persona, ¿no? O sea, como periodistas ustedes saben lo que sucedió, cuál es la situación, y este tipo hoy anda como si nada, deambulando por la vía pública, deambulando por la calle, y quién sabe quién pueda pasar mañana, ojalá Dios no quiera, con tu hija y con cualquier jovencita, porque este tipo está libre. La justicia dijo que tenía que fijar domicilio y irse a su casa. ¿Te vas a presentar como querellante en la causa para tener un poco acceso a lo que es el expediente? Sí, todavía estoy evaluando todas las circunstancias de cómo voy a... Es todo muy fresco. Esto todavía no lo puedo digerir bien. Inclusive interfiere en mi día de trabajo, todavía surge por ahí, no me puedo concentrar en algunas cosas, pero bueno, seguramente que sí, teniendo en cuenta cómo evoluciona la situación, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo? Más que nada. Desde el punto de vista de la víctima, acá en el Poder Judicial hay una oficina de centro de atención a la víctima que tratan este tipo de problemática. No solamente a la víctima, sino al entorno familiar. Claro, pero ¿qué sucede con eso? Esta circunstancia se da cuando la víctima sufre concretamente una agresión y que le deja huellas. Cuando sufre una invasión física, cuando sufre apremios físicos y cuando se concreta el hecho, digamos, de la invasión contra la persona. Gracias a Dios, mi hija pudo zafar, no llegó a esas circunstancias, entonces por lo tanto, digamos que la situación de ella no está contemplada dentro de la... Hay que ser claro en esto, igual hay muchos vacíos legales en esto. Hay muchos vacíos legales. Comenzando con una figura penal, ¿no? Que estábamos hablando con ella en off. El rapto, digamos, es un delito inclusive escarcelable, o sea, tenemos una pena de 1 a 4 años. Claro, y que ese caso sería investigado en esta causa penal, ¿no? Claro, una de las tantas figuras penales que habría. Hay que tener en cuenta que este caso en pocas horas quedó esclarecido desde el punto de vista policial. Han puesto toda la... Sí, yo la verdad que tengo que reconocer y agradecer a las autoridades policiales de la seccional segunda, al comisario Galarce, porque él y todo su equipo inmediatamente tomaron cartas en el asunto y bueno, fueron ejecutivos. Porque el tiempo en esto es muy importante, el tiempo y los testigos. Por eso también, tanto el accionar de ellos como autoridades de aplicación, autoridades de poder de policía, como el testigo, que en este caso fue Anita, quien pudo interceder y persuadir a esta persona de lo que estaba haciendo, fueron muy importantes para el avance de la causa. Porque no solo quedó Anita, por ejemplo, en el tema de intervenir en esa situación, gracias a Dios ella después fue a declarar y está la declaración de ella, que es muy importante en este caso, ¿no? Pero no es el primer caso, no es la primera vez que pasa. Inclusive, les cuento, día, ¿no? En circunstancias que yo estaba prestando declaración, que estaba dejando sentada mi denuncia en la seccional segunda,
debido a la alta exposición que tuve por el tema, porque bueno, como trabajo en las redes, yo necesitaba urgentemente, porque yo no conocía a la persona que había rescatado a mi hija, que había ayudado a mi hija hasta el momento de ir a hacer la denuncia. No sabía quién era, porque esta persona intervino, la ayudó a mi hija, al tipo lo echó, lo sacó de ahí, desistió de su intención. Anita y su pareja subieron a mi hija en su vehículo y la dejaron a una cuadra de casa. No la dejaron en la puerta de casa, la dejaron en una cuadra de casa. Por lo tanto, nosotros no teníamos identificado quién había ayudado a mi hija, que era lo muy importante. Por eso fue mi apuro, apenas me enteré de la situación, en salir a los medios de comunicación y intentar a través de las redes sociales ubicar a esta persona, porque era clave el testimonio de ella. Sí. Fundamentalmente como testimonio, pero como premisa, agradecer lo que había hecho, sí, como persona, la acción como persona, como ser humano que había tenido. Entonces, bueno, cuando yo estaba haciendo la denuncia, debido a esta exposición en las redes y en los medios de comunicación, me llama una señora, contándome que la semana anterior, mejor dicho, que el día miércoles de la semana pasada, a las 3 de la tarde, su nieta había tenido el mismo episodio en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar en que mi hija fue abordada y la intentaron raptar o secuestrar. En el mismo lugar, su nieta había sido abordada, la iban siguiendo y fue abordada. Y también zafó porque iba con 2 compañeritas de la escuela. Es buen dato como para que la persona damnificada se presente en la dependencia más cercana y haga la denuncia formal para que se judicialice, claro. Porque todo lo que quede es un consejo como vecino más de la comunidad. Esto puede quedar a nivel virtual, a nivel de las redes, pero lo que existe a nivel judicial es lo que está en un expediente. Claro. El consejo es lo que sucede hoy con 2 casos que se dieron a conocer a través de las redes sociales. Las denuncias no fueron formuladas en ninguna comisaría. Lamentablemente, la mayoría de estos casos no son denunciados. Y más cuando, digamos, el hecho no llega a concretarse, sino que, bueno... Es una tentativa. Es una tentativa, ¿no? Esta persona inclusive me aclaró que no había hecho la denuncia. Pero bueno, como ella... Hay mucha gente que los menores pasan por estas situaciones y no hacen la denuncia. Dios quiera que a través de tu persona, las personas que estén damnificadas puedan acercarse y hagan la denuncia pertinente para que se haga justicia, teniendo en cuenta la rapidez con que se investigó en tu caso, el compromiso ciudadano de esta vecina que te ayudó y contuvo a tu hija en el momento justo. Así que bueno, en ese sentido, la seguridad, como dicen, se hace entre todos, ¿no? Entre el vecino, la policía y... Es una de las cuestiones, una de las cosas que, porque también accedí a estar dando el testimonio acá en el programa, por la persuasión de Alejandra, la productora, y sus... No vamos a decir que te obligó. No vamos a decir nada. Gracias. Bueno, para que fundamentalmente la comunidad sepa que estos casos hay que denunciarlos. Exactamente. Seguramente... y por lo que ya estoy viendo, yo voy a pasar muchas más penas o muchas más problemas que esta persona que intentó llevarse a mi hija, porque él aparentemente, por lo que la justicia me acaba de mostrar, dejándolo en libertad con simplemente fijando domicilio, él tiene las de ganar aparentemente, y sin embargo yo voy a tener que estar encima de esta situación, voy a tener que comparecer quizás cuántas veces y estar detrás de todo esto para que se pueda esclarecer y hacer este tipo de acciones para que la comunidad sepa que esto sucede, que esto está pasando, que hay mucha gente que no lo denuncia, pero que no se tienen que quedar callados, que tienen que salir a denunciar, inclusive una vez que se compruebe, a escrachar a este tipo de gente que está mezclada en nuestra comunidad, lamentablemente. Y hoy lamentablemente le pasó a mi hija, pero le puede pasar a cualquiera de nuestras nenas. Tal cual. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo la atención y que hayas venido al programa y nos hayas comentado cómo ocurrieron las cosas y cómo se encuentra actualmente la causa, y seguramente te vamos a seguir molestando para saber cómo avanza en lo judicial. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para concluir, desde el punto de vista judicial hay que tener en cuenta que hay un proceso penal, que esta persona está en libertad, pero el proceso sigue. En algún momento, hay que tener fe, la justicia llega.
hay que ser, hay que tener mucha convicción en el sentido de que en algún momento a esa persona le va a llegar lo que te tiene que llegar. Así que, y el consejo, denunciar toda persona que haya sido damnificada. Así que vamos a un corte y continuamos con Indicios. Se viene el martes que viene en la pantalla de Canal 2, en este momento, en ARGL Otra Mirada, el debate por el transporte urbano de pasajeros. Te vamos a dedicar no solamente un programa, sino que se va a debatir en vivo y en directo, con tu participación y los protagonistas. ¿Quiénes están invitados? Secretario de Gobierno, un concejal, Eloy Echazú, un pasajero, que en coincidencia es estudiante, y un trabajador del transporte urbano de pasajeros. ¿Y quién más falta? Ustedes, que también van a tener su momento para participar en #RGL el debate. Esto será el próximo martes a las 21 horas, Antonella, será hasta entonces. Están todos avisados, así que no se lo pierdan. Próximo martes a través de la pantalla de Canal 2 a las 21 horas, #RGL Otra Mirada. Informados, el panorama de noticias de Río Gallegos, toda la información del ámbito local y lo que sucede solamente en nuestra ciudad, todo lo que ocurre con la cobertura de nuestros móviles de exteriores, de lunes a sábados, a partir de las 20 en la pantalla de Canal 2. Informados, el noticiero de Río Gallegos, Canal 2, nuestra pantalla. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Ofrecemos una amplia variedad de talleres recreativos y literarios, actividades deportivas, caminatas, actividades acuáticas, juegos, festejos y mucho más. Único centro integral en toda la provincia. Un lugar ideal para cuidar a los que siempre nos cuidaron. Consultas e inscripciones, Alvear 175, Río Gallegos. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Nuna viste a todas. A chicas clásicas, design, relajadas. Ahora en nuestro nuevo local, ubicado en Vélez Sarsfield 82, tenemos las mejores marcas para vos. Ver, Lázaro, La Soreiro, Alo Martínez, La Mercería y la gran novedad junto a Guimos y Tut. Visítanos en nuestro nuevo espacio. Visítanos también en nuestra fanpage. Nuna con vos. Hay momentos que requieren ser recordados. Instantes de tu vida que deben quedar para siempre. LG Videos. Filmaciones de acontecimientos sociales, cumpleaños de 15, bodas, bautismos. En LG Videos contamos con lo último en equipamiento y video en alta definición. LG Videos. El arte hecho imagen y sonido. Contacto 02966 15 69 41 24. LG Videos. A toda velocidad. Durante este 2017 a toda velocidad televisión seguirá estando los martes, como siempre. Por Canal 2 también, como siempre, pero a la hora 22. Recuerde, a toda velocidad televisión, los martes a la hora 22 por Canal 2. Ahí los estaremos esperando como siempre. Imagen de trabajo, la realidad del gremio de televisión. Los viernes en el horario de 19:30 a 20 por Canal 2. Para el otro lo que quiero para mí, de poner hombro con hombro en la lucha y el vivir. Yo soy parte del Satsai. Canal 2, Río Gallegos, nuestra pantalla.
Continuando con el bloque de indicios, esta vez ya tenemos juicios orales y con sentencias efectuadas durante esta semana, así que hay que destacar que dentro de toda la crisis que hay a nivel, digamos, de los sistemas, siguen ejecutándose los juicios orales y públicos los días martes y jueves. Y ya de lo que va de este mes ya han habido varios ya en cuanto a diferentes delitos. Casi el porcentaje mayoritario eran homicidios, ¿no? Sí. Así que bueno. Sí, la semana pasada se dio a conocer en un debate el caso de Jonathan Armoa, quien fue asesinado el 1 de enero del año pasado, y en este caso fue juzgado, no recuerdo el nombre porque se me mezclan todos los casos. Alberto Romero. Alberto Romero. Sí, bueno, en este caso, Romero no declaró nunca, no lo hizo en la etapa de instrucción, ni mucho menos en el debate cuando se abrió. Sí lo hicieron, los amigos tanto del imputado como de la víctima. Quienes declaran que se da en el marco de una discusión por la venta de un televisor. De un televisor. Sí, que supuestamente, lo habría hecho Jonathan Armoa a Romero y estaba con unos problemas, unos defectos, entonces eso es lo que le recriminaba Romero a Armoa. Y termina la discusión con la muerte de Armoa, quien es apuñalado por Romero en el abdomen. Claro, en ese caso creo que hizo un buen testimonio el perito forense que en su momento certificó la causal del deceso, donde indicó la mecánica del hecho y el elemento que fue utilizado para que lamentablemente falleciera este joven, por un shock hipovolémico a raíz de la hemorragia producida internamente y que le ocasionó el deceso. Y luego la defensa hizo una serie de argumentos ahí, creo que estuve leyendo, con respecto a buscar la duda en cuanto a algunas pruebas. En cuanto al homicida, más que nada. Claro, sí. Entonces, interesante caso, ¿no? Porque lo estuve siguiendo y respecto al rol del defensor, ¿no? Con algún tipo de hipótesis que va en contra, obviamente, de los intereses del fiscal. Hay que tener en cuenta la audiencia que el fiscal es el que acusa y que representa los intereses de la comunidad, y en este caso el defensor, como su nombre lo indica, defiende los intereses del imputado, que en este caso fue sentenciado. No, aún todavía no fue sentenciado. ¿Todavía no fue sentenciado? La semana que viene se conoce la sentencia. En el caso de Romero, la defensa estuvo a cargo del doctor Darío Mozo, quien luego de alegar y exponer y fundamentar sus alegatos, solicita la absolución de su defendido. Y en el caso del fiscal, que está a cargo del doctor Iván Saldivia, él solicita una pena de 15 años de prisión. 15 años. Y está dentro del mínimo y el máximo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, por homicidio simple, es de 8 a 25. O sea, está dentro de los mínimos aceptables hacia este caso. Vamos a ver cómo termina, pero interesante la temática, ¿no? Porque... Sí, interesante más que nada, los fundamentos que expuso Darío Mozo, generando esta duda de si fue o no fue Romero. Claro, porque había un solo testimonio, creo. Claro. Que indicaba que esta persona fue la autora de la agresión y que después terminara con el deceso de la víctima, ¿no? Y luego otro caso también que este homicidio fue cometido en Piedrabuena, ¿no? Sí. Allá en el por año 2016. La víctima Maximiliano Bonzón y el autor material Marcos Pereira. Y un caso interesante de difundir por las circunstancias del hecho, cómo comienza la instrucción de la causa, cómo anoticia el autor material del hecho a las autoridades respecto a su responsabilidad en cuanto a la agresión del chico y el deceso, y luego cómo sigue todo el proceso penal hasta llegar al juicio oral y público, donde se aplicó una normativa del artículo 518 del Código de Procedimiento en Materia Penal de la provincia de Santa Cruz, que se denomina el juicio abreviado. El juicio abreviado se da con determinadas circunstancias. Primera circunstancia o primer causal es que el imputado reconozca llanamente y en forma categórica su responsabilidad. Y luego, con respecto al desarrollo o a que no se generen la apertura de la prueba, tienen que estar de acuerdo el tribunal, la parte querellante y el defensor.
En estas circunstancias, en el día de la fecha fue esto, ¿no? Sí, estaba previsto para el día martes, pero se desarrolló en el día de ayer. Claro, entonces ahí se hace todo este acuerdo y se obvia, digamos, el debate oral, no se incorporan las pruebas porque ya con lo que se acordaron ahí, la figura del homicidio quedó en la pena de 8 años. 8 años, que es el mínimo de la figura del homicidio simple, desde 8 a 25. Y también el código prevé que no se puede estar por encima de lo que prevé el fiscal. Si el fiscal dice 8 años, automáticamente se queda en ese tipo de pena que se dio en estas circunstancias. Así que la parte querellante la llevó el doctor Gabriel Bertorello y el fiscal actuante, el doctor Iván Saldivia. Así que bueno, interesante caso en cuanto a que no se da todos los días esto del juicio abreviado. Así que bueno, creo que también sumó como atenuante, porque de inicio el autor material se responsabilizó en la etapa de instrucción. También se tomó en cuenta que no tenía antecedentes penales, no tenía antecedentes judiciales, digamos. Así que eso se suma a todo esto como para llegar a este tipo de sentencias de 8 años. Sí, es un fallo igual que se va a dar a conocer la otra semana. En este caso, Pereira no había declarado en la etapa de instrucción. Se llega a juicio, bueno, cuando se da lectura al expediente, se da lectura a las declaraciones de los testigos, bueno, que fueron todos coincidentes en lo que sucedió esa noche. Igual una discusión entre un amigo de Pereira y Bonzón, bueno, y Pereira salta de alguna manera a defenderlo a Mariano, se llama, no vamos a dar el apellido en este caso porque es menor de edad. Claro. Bueno, y lo ataca con un cuchillo, igual hiriéndolo en el abdomen, provocándole la muerte horas después de ocurrido el hecho. Este suceso ocurrió en la localidad de Piedrabuena. Así que bueno, dos homicidios con dos casos diametralmente opuestos y bueno, la figura esta del juicio abreviado. Y creería que también hubo otro caso por un robo calificado. También se llevó a cabo hoy, durante la jornada de hoy. En este caso también fue abreviado porque el imputado Brizuela Mariano, oriundo de la provincia de Buenos Aires, de 34 años, quien ya cuenta con antecedentes y condenas en la provincia de Buenos Aires por mismo delito de robo calificado, también bueno, confesó que en el mes de marzo del año pasado, también una causa, todas del año 2016, ingresó al local El Pibe de la calle de Cita en San José Obrero. Allá en el al Parque 900, Industrial. sí. Bueno, ingresó cuando habían 3 personas en el local y exigiendo el dinero, intimidándolos con un arma blanca, con un arma de fuego, similar, según lo que adujo él en el debate, a las que usan las fuerzas de seguridad. Tipo pistola. Tipo pistola. Claro. Bastante la actividad judicial y de juicios y con condenas concretas, así que bueno, por eso el consejo anterior, en el bloque anterior, de que las personas se animen a denunciar para que llegue todo a un proceso como el que se está dando actualmente de los juicios orales con sentencias y que se aplique la justicia donde se tiene que aplicar. Así que bueno, vamos a un corte y continuamos con el próximo bloque. Se viene el martes que viene en la pantalla de Canal 2, en este momento, o sea, en ARG Otra Mirada, el debate por el transporte urbano de pasajeros. Le vamos a dedicar no solamente un programa, sino que se va a debatir en vivo y en directo, con tu participación y los protagonistas. ¿Quiénes están invitados? Secretario de Gobierno, un concejal, Eloy Echazú, un pasajero que en coincidencia es estudiante y un trabajador del transporte urbano de pasajeros. ¿Y quién más falta? Ustedes, que también van a tener su momento para participar en #RGL el debate. Esto será el próximo martes a las 21 horas, Antonella, será hasta entonces. Están todos avisados, así que no se lo pierdan. Próximo martes a través de la pantalla de Canal 2 a las 21 horas, #RGL Otra Mirada.
Informados, el panorama de noticias de Río Gallegos. Toda la información del ámbito local y lo que sucede solamente en nuestra ciudad. Todo lo que ocurre con la cobertura de nuestros móviles de exteriores. De lunes a sábados, a partir de las 20, en la pantalla de Canal 2. Informados, el noticiero de Río Gallegos. Canal 2, nuestra pantalla. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Ofrecemos una amplia variedad de talleres recreativos y literarios, actividades deportivas, caminatas, actividades acuáticas, juegos, festejos y mucho más. Único centro integral en toda la provincia. Un lugar ideal para cuidar a los que siempre nos cuidaron. Consultas e inscripciones, Alvear 175, Río Gallegos. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Nuna viste a todas, a chicas clásicas, design, relajadas. Ahora en nuestro nuevo local, ubicado en Vélez Sarsfield 82, tenemos las mejores marcas para vos. Ver, Lázaro, La Soreiro, Alo Martínez, La Mercería y la gran novedad junto a Guimos y Tut. Visítanos en nuestro nuevo espacio. Visítanos también en nuestra fanpage. Nuna con vos. Hay momentos que requieren ser recordados, instantes de tu vida que deben quedar para siempre. LG Videos. Filmaciones de acontecimientos sociales, cumpleaños de 15, bodas, bautismos. En LG Videos contamos con lo último en equipamiento y video en alta definición. LG Videos. El arte hecho imagen y sonido. Contacto 02966 15 69 41 24. LG Videos. A toda velocidad. Durante este 2017 a toda velocidad televisión seguirá estando los martes, como siempre, por Canal 2 también, como siempre, pero a la hora 22, recuerde, a toda velocidad televisión, los martes a la hora 22 por Canal 2. Ahí los estaremos esperando como siempre. Imagen de trabajo, la realidad del gremio de televisión. Los viernes en el horario de 19:30 a 20 por Canal 2. Para el otro lo que quiero para mí, de poner hombro con hombro en la lucha y el vivir. Yo soy parte del Satsai. Canal 2, Río Gallegos, nuestra pantalla. Continuando con la etapa de indicios del bloque destinado a casos nacionales de trascendencia a nivel de los medios, el denominado caso de Fernando Farré, autor material del femicidio donde fue víctima su ex esposa Claudia Scheffer, llegó el martes de esta semana a una sentencia ejemplificadora a través del tribunal integrado por jurados, por representantes de la comunidad. ¿Sabías que los integrantes del jurado eran vecinos, amas de casa, estudiantes, desocupados? La franja etaria del tribunal estaba entre 24 años y 65 años como máximo. Comenzó con una serie de 46 candidatos, de esos 46 quedaron 12 titulares y 6 suplentes. Empezaba la actividad de ellos a las 9 de la mañana y durante toda la semana que duró el juicio estuvieron presentes, tenían custodia a través de las fuerzas policiales, si cruzaban a una confitería ahí de San Isidro que se denomina habeas corpus, iban con la custodia policial. Los que vivían en Pilar, que era más distante al lugar donde se llevaba a cabo el juicio oral, lo trasladaba el patrullero de la policía bonaerense, así que tenían todo ese tipo de cobertura de seguridad.
Y respecto a la participación en sí como ciudadano, dieron un ejemplo de responsabilidad cívica respecto a cuál es el rol que tienen dentro de un tribunal por jurado que está previsto en nuestra Constitución allá por el año 1853. Sí. O sea, no es nuevo. Parece novedoso, pero no es tan novedoso. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires ya se han llevado a cabo más de 150 juicios con estas prácticas y con un alto resultado con respecto a las sentencias. También hay que aclarar que la sentencia la leyó un joven de 35 años de edad, que le temblaban las manos en el momento de hacer la lectura, porque fue elegido entre todo el resto como para que él sea responsable de poner la cara, la voz y decir la frase culpable. Hay que tener en cuenta que en este tipo la pena, en este caso se dice culpable o no culpable, porque es el sistema que se denomina anglosajón. Acá no se usa el término inocente. Y bueno, llegaron a la unanimidad, porque para este caso de este tipo de delitos, con prisión perpetua, que fue la máxima, digamos, tiene que haber una unanimidad de los 12 integrantes del jurado. En este caso hubo unanimidad. Y con respecto a la figura penal en sí, está dentro de lo que es el artículo 80, inciso primero, homicidio agravado por el vínculo, sí. Y a su vez, subsidiariamente, el artículo 80, inciso 11, que habla del femicidio. Esta figura de femicidio que fue instalada hace muy poco tiempo, y muy pocos años para atrás. Luego después voy a tocar otro tema a nivel provincial que se conmemora el 8º año de un hecho que fue muy trascendente en Pico Truncado, que tiene relación con ese momento no estaba todavía la figura de femicidio. Así que, como todo tiene que ver con todo, en el próximo bloque lo voy a desarrollar. Así que bueno, conclusión, Fernando Farré fue condenado como culpable por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por efectuarse mediando violencia de género. Bueno, luego hicieron algunas expresiones las fiscales. Una de las fiscales fue muy concreta, diciendo que falleciera el autor material en la cárcel. Sí. La otra fue más cauta, con respecto a que fue un fallo ejemplar. Y respecto a la parte damnificada, que es la hermana de la víctima, dijo que ahora sentían paz, justicia para toda la familia, ¿no? Y bueno, es un caso que tuvo sus ribetes desde el punto de vista criminológico, sociológico, psicológico, en cuanto a que la violencia atraviesa todas las esferas sociales. Porque hay que tener en cuenta que este caso fue acontecido en un country, en un barrio cerrado, en Martindal, en Pilar, en Buenos Aires, en una situación, digamos, de personas de una determinada clase social. O sea que la violencia de género atraviesa a todos. Es un flagelo que mes a mes se va sumando a nivel nacional víctimas, y que en algún momento eso tiene ese índice tendría que bajar. Pero más allá de las penas o condenas que haya, lo que tiene que ver esto, Alejandra, me parece que es un tema educativo, esto viene de atrás. O sea, si no hay una cultura, si no desterramos todavía esa cultura patriarcal que tenemos acá en Latinoamérica, va a ser muy difícil, va a costar años en cuanto a... Pero es bueno que se haya instaurado la figura del femicidio, es bueno que esté la ley flamante de protección de los derechos de las mujeres a través de prevenir, erradicar y combatir la violencia de género en cualquier ámbito que la mujer desarrolle su tarea, porque no solamente la violencia física, puede ser la simbólica, la psicológica, la sexual, la obstétrica, hay un montón de violencia que hay que tener en cuenta, así que muchas de ellas comienzan con la psicológica. Exactamente, comienza con la psicológica, después va a la física y después, bueno, tenemos hasta la simbólica, que lo vemos en los programas de televisión, que no damos nombre, ¿no? Pero lo toman a la persona, a la mujer, como si fuera un objeto. Así que, bueno, valía la pena comentar este caso por las características y la sentencia y la práctica de un tribunal integrado por representantes de la comunidad. Ojalá que en algún momento nuestra provincia se ponga a la altura de las circunstancias y que podamos tener en algún momento el sistema acusatorio que tanto bregó y que ahora aparentemente está agendado políticamente. Está agendado políticamente la reforma que presentó en su momento antes de jubilarse el doctor Gabriel Giordano. Así que bueno, estaremos ahí seguramente colaborando con ese tipo de propuestas. Y otro tema interesante, que es un tema de interés, digamos, para toda la comunidad en general. Viste que hace poco se detectaron dólares falsos en Calafate, acá nomás. Una serie de dólares que se dieron en una transacción por una venta, creo, de un celular. Ahí fue víctima un joven que le entregaron 900 dólares falsos y después fueron a un local comercial muy conocido de ropa así para hacer trekking y, digamos,
hacer deportes en el campo. Y bueno, ahí también entregaron un billete de $100 falso. Ahí en imágenes vemos los dólares que habitualmente hay en circulación. El que vemos ahí en pantalla es un dólar de los antes de la reforma del dólar, antes del año 96. Esa es la característica de esa serie de billetes, donde hay que tener en cuenta el relieve, el alto relieve de la imagen del prócer, la mirada que tiene el prócer, los elementos de seguridad en cuanto a... ¿Viste que hay una serie de números y de letras? Bueno, ese número tiene que coincidir con la letra E, que es el 5. El A con el número... el A con la letra... O sea, el número 1 con la letra A y así sucesivamente, porque son 12 bancos emisores de la Reserva Federal. Tiene que haber una coincidencia. Acá vemos la reforma del billete de $100, donde ya le agregan en la parte inferior, ¿viste? En el número 100, eso tiene que cambiar de color verde a color oscuro. Cuando lo movés, inclinás el billete de arriba hacia abajo. Eso el falsario, digamos el delincuente de guante blanco no lo puede igualar porque son técnicas de la tinta y de la forma de impresión. Ahí cambió un poco el detalle del prócer, ya el prócer, viste, tiene una figura un poco más grande. Y la última reforma que se da hace muy poco tiempo, con este billete del dólar de 100, donde cambia la figura que está en el inferior derecho de 100, del color cobre a verde. Cuando lo moves al billete, hay un tintero también con un elemento de seguridad incluido, y esa franja que atraviesa todo el billete es una trenza de color azul con imágenes tridimensionales. Fíjate vos todos los aditamentos que le fueron agregando al dólar para evitar que sea falsificado, porque su alta circulación a nivel mundial. Así que valió la pena tener en cuenta ese tipo de detalles, y cada vez que puedan tener un billete dólar ante la ultravioleta, hay que tener en cuenta que no reacciona. El billete falso sí reacciona porque el papel común tiene elementos blanqueadores, digamos. Vos pones un billete falsificado y va a reaccionar a un color blanquecino bien intenso. No. En cambio el dólar original no, porque está compuesto por fibras de algodón y de lino, que son fibras puras, que hacen a la calidad del billete en cuanto a la flexibilidad, la textura, la durabilidad y el tacto, ¿no? Que es fundamental. Valió la pena entonces tener en cuenta este tipo de detalles técnicos para no caer en la buena fe o mala fe. Mala fe. Porque también hay mala fe. Así que bueno, vamos a un corte y continuamos con indicios. Se viene el martes que viene en la pantalla de Canal 2, en este momento, en ARGL Otra Mirada, el debate por el transporte urbano de pasajeros. Le vamos a dedicar no solamente un programa, sino que se va a debatir en vivo y en directo, con tu participación y los protagonistas. ¿Quiénes están invitados? Secretario de Gobierno, un concejal, Eloy Echazú, un pasajero que en coincidencia es estudiante, y un trabajador del transporte urbano de pasajeros. ¿Y quién más falta? Ustedes, que también van a tener su momento para participar en #RGL el debate. Esto será el próximo martes a las 21 horas, Antonella, será hasta entonces. Están todos avisados, así que no se lo pierdan. Próximo martes a través de la pantalla de Canal 2 a las 21 horas, #RGL Otra Mirada. Informados, el panorama de noticias de Río Gallegos, toda la información del ámbito local y lo que sucede solamente en nuestra ciudad, todo lo que ocurre con la cobertura de nuestros móviles de exteriores, de lunes a sábados, a partir de las 20 en la pantalla de Canal 2. Informados, el noticiero de Río Gallegos, Canal 2, nuestra pantalla. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Ofrecemos una amplia variedad de talleres recreativos y literarios, actividades deportivas, caminatas, actividades acuáticas, juegos, festejos y mucho más. Único centro integral en toda la provincia. Un lugar ideal para cuidar a los que siempre nos cuidaron. Consultas e inscripciones, Alvear 175, Río Gallegos. CIAM, Centro Integral Privado del Adulto Mayor. Nuna viste a todas, a chicas clásicas, design, relajadas. Ahora en nuestro nuevo local, ubicado en Vélez Sarsfield 82, tenemos las mejores marcas para vos. Ver, Lázaro, La Soreiro, Alo Martínez, La Mercería y la gran novedad junto a Guimos y Tut.
Visítanos en nuestro nuevo espacio. Visítanos también en nuestra fanpage, Nuna con Vos. Hay momentos que requieren ser recordados, instantes de tu vida que deben quedar para siempre. LG Videos. Filmaciones de acontecimientos sociales, cumpleaños de 15, bodas, bautismos. En LG Videos contamos con lo último en equipamiento y video en alta definición. LG Videos. El arte hecho imagen y sonido. Contacto 02966 15 69 41 24. LG Videos. A toda velocidad. Durante este 2017 a toda velocidad televisión seguirá estando los martes, como siempre. Por Canal 2 también, como siempre, pero a la hora 22. Recuerde, a toda velocidad televisión, los martes a la hora 22 por Canal 2. Ahí los estaremos esperando como siempre. Imagen de trabajo. La realidad del gremio de televisión. Los viernes en el horario de 19:30 a 20 por Canal 2. Para el otro lo que quiero para mí, de poner hombro con hombro en la lucha y el vivir. Yo soy parte del Satsai. Canal 2, Río Gallegos, nuestra pantalla. Yo hago el chamuco acá. La parte final de indicios, ya estamos con al último bloque. El último bloque y yo había adelantado anteriormente respecto a que se conmemoraba 8 años de un lamentable suceso acontecido en Pico Truncado, donde fue víctima la joven Gabriela Montenegro, que la historia viene así. Ella fue invitada a un cumpleaños en su momento y se abandona el cumpleaños a través de una llamada telefónica y lo único que se le escuchó decir fue, ya vengo. Durante varios días no aparecía, entonces va la mamá, se presenta en la dependencia policial y tuvieron que esperar la famosa, en esa época, ¿te acordás? Las 72 horas para hacer la búsqueda y no aparecía. Hasta que dentro de esa investigación, aparentemente una persona conocida del que fue después, posteriormente, el autor material del hecho, de nombre Mario Bozo, que era la pareja de la víctima, le hicieron como una especie de trato como que si aparecía Gabriela, los hijos en común iban a ser, van a estar a cargo de este amigo, ¿no? Sí. Entonces, mágicamente ese domingo apareció el cuerpo. En un lugar que lugar, como vos decías, que había sido ya rastrillado por la policía. Con canes y un montón de operativos. Aparece en la Laguna de los Patos de Pico Truncado, evidentemente en total estado de degradación epidérmica, cadavérica, y bueno, se pudo establecer la identidad de la persona, que se trataba de Gabriela Montenegro, y el autor material era la pareja, Mario Bozo, que fue condenado allá por junio del 2011, y fue condenado a la pena de 18 años de prisión. ¿Por qué traigo a colación este caso? Porque en esa época todavía no estaba la reforma del Código Penal con la figura del femicidio, sino hubiera sido otro el destino de este autor material de, en ese momento, homicidio cometido contra Gabriela Montenegro. Sí, igual recordábamos recién el caso de Joana Casas también. También, que fue cometido en la misma localidad y que terminó con otro tipo de figura, porque todavía no estaba en vigencia la figura penal del femicidio. Y teníamos novedades también con respecto al juicio oral y público en Caleta Olivia, donde fue convocado a declarar el actual superintendente de seguridad, el comisario mayor Dante Jatarabut. Y bueno, explicaba en los medios gráficos que su declaración se refirió que en ese momento, hay que hacer memoria, estaba el gobernador Peralta, fue todo el gabinete a Caleta Olivia a inaugurar en ese momento la comisaría de la mujer y de la familia, y estaban en pleno acto de
casi inauguración y ven pasar por el centro de Caleta Olivia al cuerpo de guardia de infantería y automáticamente el jefe de regional, que en ese momento era el comisario mayor Abud, se hace cargo de todo el operativo de prevención y de represión, porque había un enfrentamiento de proyectiles de armas de fuego entre los bandos de la UOCRA con el gremio petrolero, y se comete el homicidio de Reinaldo Vargas, que a raíz de eso está este debate oral y público donde ya han desfilado una serie interesante de testigos y que casi lleva 2 años digamos, dos meses de duración el juicio. Y bueno, y también declaraba respecto a cómo fue encontrado el vehículo donde estaban las armas de los que ahora actualmente están imputados, que son 4 detenidos, y unas consideraciones respecto a la temática del origen del conflicto, ¿no? El origen comienza entruncado por una protesta de los integrantes de la UOCRA con una obra que tenía su incidencia el gremio de petroleros. Así que interesante el aporte que hizo el comisario mayor. Ya finalizó, bueno, lo que es el debate, y recién, bueno, nos informaba el doctor Luciani, que es representante de una de las partes, que el día miércoles se va a pasar a la etapa de los alegatos y que se conocerán las penas que se les va a solicitar a cada uno de los imputados y cuáles son las figuras que... Digamos que ya estamos en la etapa final. Sí. Fue bastante digamos, la cantidad de testigos, de pericias y de elementos de prueba para considerar, así que... Sí, igual se estimaba que duraba 2 meses, pero... Se acortó, seguramente no algunos... si pasaron los 200. Al haber tantos testigos, por ahí algunos testigos claro. no estaban en la provincia, viste, como por ahí no tienen un lugar fijo, por ahí estaban en otro contexto del país y no han podido concurrir, por ahí debe ser uno de los tantos motivos por el cual se acortaron los plazos, ¿no? Porque estaba estipulado en 2 meses. Sí. Y respecto a otra cuestión de violencia en Pico Truncado, este martes hubo una agresión mutua entre 2 hermanos, uno de 29 y otro de 27. El de 29 agrede al otro con un arma blanca por una discusión previa y la previa ingesta de bebidas alcohólicas, y la discusión se suscita por una pérdida de agua en una vivienda. Y lo llamativo, que por ahí lo hablábamos en off con la productora, respecto a que quedó alojado en el abdomen la hoja del cuchillo, y que por ahí eso posibilitó que no se encadenara otra figura penal, que tiene que ver con la parte anatómica y médico-forense, con respecto al shock hipovolémico que se produce internamente en el organismo cuando son atacados con un arma blanca. En este caso, al quedar dentro del organismo, eso un poco facilitó que esta persona esté hoy viva. Así que bueno, pero es un hecho de por sí, un delito, y va a ser investigado por la justicia ordinaria de Pico Truncado. Bueno, otro caso de violencia intrafamiliar por cuestiones que por ahí uno no puede creer, ¿no? Por una pérdida de agua de una casa. Casi termina en un homicidio, ¿no? Y respecto a otro caso que aconteció acá, que fue una colega, el caso de la chica... La periodista Lourdes Ferrando, que no hay fecha ni hora para el debate oral a través de los medios gráficos. En Pasa, en Santa Cruz, la doctora Marta Dávila hizo declaraciones respecto a que todavía no hay fecha concreta para que se desarrolle este juicio, porque hay una serie de colapso de causas por motivos de... Primero hay que tener en cuenta la historia, ¿no? Primero el siniestro, el incendio en la Cámara del Crimen, sumado a las protestas de los gremios y los paros. Eso incidió un poco para que se juntaran casi 60 casos judiciales con detenidos. Entonces, obviamente, tienen prioridad esos casos judiciales y luego vienen los otros tipos de delitos culposos. Sí, la agenda igual ya de acá a la feria judicial está cubierta. Claro, porque primeramente la doctora había hablado de que estaba previsto para el 30 de junio del año pasado y no se pudo concretar por esa circunstancia que estábamos apuntando. Y también hizo declaraciones respecto al caso denominado Igovich. Ella está como testigo. La querellante en este caso es la doctora Guerra, que está aportando las pruebas en cuanto a esa temática, que va a tener sus ribetes en un corto o mediano plazo, ¿no? Sí. Porque hay otro tipo de pruebas aportadas por el imputado. O sea, sí, y va a rectificar su testimonio el día viernes, la doctora Dávila. Está citada para el día está viernes. Citada para declarar. Claro, por eso dijo que no podía expresar en los medios gráficos más datos de los que va a declarar, obviamente, en el estrado judicial. Claro. Así que valió la pena la aclaración. Así que bueno,
Y se nos fue el tiempo. Se nos fue el programa. La verdad se nos fue el programa, pasó rápidamente, fue muy bueno hoy el aporte del vecino, el colega, sí. Con respecto a la problemática de lo que padeció su hija, el compromiso de la vecina, que sí, puso... Que muy pocas veces. Muy pocas veces hay que destacar ese tipo de conductas. Y bueno, y el consejo para toda la comunidad que tengan conocimiento de cualquier circunstancia, que hagan la denuncia pertinente para que se investigue y bueno, se colecten las pruebas y que se haga justicia como corresponde. Bueno. Y no nos olvidemos de saludar a los colegas periodistas, que durante esta semana se conmemoró el Día del Periodista, así que un saludo para todos los periodistas de los medios gráficos, televisivos y radiales, que día a día hacen un trabajo que no se ve muchas veces, pero que ennoblece la tarea que es informar objetivamente a toda la comunidad, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Tuve la oportunidad de compartir con ellos algún ágape, así que un saludo para todos ellos a través de este programa Indicios. Bueno, Marcos, nos despedimos y nos encontramos el otro jueves a las 21 horas.